Érase una vez, hace 40 años, un gran magnate con más de 100 años de edad dijo que había encontrado indicaciones de que en la mansión que hacía tiempo había heredado de su madre se ocultaba un gran tesoro. El gran magnate le pidió a una serie de arqueólogos que buscaran el tesoro porque quería verlo con sus propios ojos antes de expirar, y al parecer el trabajo que le ofrecía el aristócrata a los trabajadores era considerado como una labor muy atractiva. El poderoso multimillonario mantenía contentas a aquellas personas que había contratado, las cuales remitían dinero a sus familias todos los días. Sin embargo, al cabo de medio año, el contacto de los trabajadores con sus familias empezó a verse perjudicado. La vida del magnate estaba empezando a apagarse poco a poco. El multimillonario sentía que su vida se le escapaba de las manos. Este sentimiento condujo al aristócrata a asesinar a varios de los especialistas uno por uno, por tal de darles una severa lección. El nombre de aquel poderoso magnate era el de Renya Karasuma. Muy buenas, amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya llevamos 2 vídeos seguidos en el canal sin pronunciar el nombre de Renya Karasuma, y probablemente muchos de vosotros os estaréis preocupando por mí, por si me había pasado algo o si la persona que estaba actualmente al mando del canal no era yo y era otra persona, así como una especie de clon, pero no es el caso. Y tranquilos que ya todo vuelve a la normalidad y ya estamos esta semana de vuelta hablando sobre esa persona, Renya Karasuma. Hoy vengo a traeros un vídeo analizando la mansión del crepúsculo de Renya Karasuma a través de 20 curiosidades y detalles que probablemente no sabías. Me hubiera encantado traer muchas más, pero de verdad que he investigado el caso de la mansión del crepúsculo hasta el más mínimo detalle y creo que por mi parte no he encontrado ninguna información más que podamos considerar como curiosidad. La verdad es que muchos de estos datos quería ir comentándolos en el canal y entonces pensé que no habría mejor momento para hablar de ellos haciendo un vídeo de curiosidades para hablar de ellos y acompañándolos con otros datos interesantes. Antes de comenzar con la lista de curiosidades, como es habitual, te agradecería de todo corazón que le dieses al botón de like que hay ahí abajo. Solo se tarda un segundo en darle clic y si todos nos ponemos de acuerdo me ayudáis muchísimo. Por favor, de verdad, y no solo a mí, también ayudáis a que más fanáticos y amantes de Detective Conan encuentren mi contenido y puedan disfrutarlo. Y si eres nuevo y no estás suscrito, recuerda de suscribirte y activar la campanita para disfrutar del mejor contenido de Detective Conan en español. No puedo olvidarme sin agradecerle a mi querido Dimi Sin del canal de Animnexis que me proporcionó el maravilloso render de Renya Karasuma y el increíble fondo de la mansión del crepúsculo para la miniatura de este vídeo. El render ya lo habíais visto en el canal en otros vídeos, pero el fondo de la mansión sería la primera vez que lo vemos. Os dejaré su canal en la descripción para que vayáis a echarle un vistazo porque sube un contenido de calidad sublime y además tiene un par de vídeos hablando sobre Detective Conan y puede que me mate, pero me ha dicho que va a seguir subiendo más vídeos de Detective Conan, así que no sé a qué estáis esperando y suscribiros a su canal, hombre. Y ahora sí que sí, damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos y cuervos, hoy os presento 20 curiosidades sobre la mansión del crepúsculo de Renya Karasuma en Detective Conan. ¡Wow! Bienvenido a Sherry for Mike, tu canal de Detective Conan en español. Curiosidad número 1. La relación de la presentación de Renya Karasuma y el arco de Bermud.
Empezamos el listado con uno de los temas más suaves. Puede que muchos seáis conscientes de ello, pero este hecho no se ha pronunciado ni se ha hablado de él lo suficiente y me he visto obligado a colocarlo como dato para hacer mucho más eco de él. Y es que creo que cuando nos ponemos a pensar en el maravilloso arco de la faraona de Detective Conan, se nos vienen a la mente episodios como el caso en el Hotel Haido City, la saga del teatro, los episodios de Nueva York, el caso de la Isla de las Sirenas, los episodios en la nieve de Itakura y por supuestísimo el episodio 345. Probablemente a muchos de vosotros también se os venga a la mente el episodio 219 sobre la mansión del crepúsculo, pero lo que es totalmente cierto y objetivo es que de todos los del listado es el que pasa más desapercibido y no le damos la verdadera importancia al hecho de que Renya Karasuma fue presentado en el arco de Bermud expresamente. Siempre recordamos este maravilloso caso, pero no recordamos que justamente fue presentado en el arco de Bermud. Es evidente que parte de la razón por la que es presentado justo en este arco y no en otro es porque Gosho lo comenzó con el primer caso donde se anuncia la existencia de que la organización tiene un jefe. Entonces, si tenía pensado que fuese Renya Karasuma, quizás vería oportuno de hacerlo aquí. Pero por otra parte de la razón, pensemos en el arco de forma general. Si le echamos un vistazo a lo que nos dejó el arco, veremos una gran lista de cosas relacionadas con el desarrollo de Bermud, y entre ellas quedaría la presentación de Renya Karasuma, indicándonos que la verdadera razón por la que este personaje se tuvo que presentar aquí y no más adelante es porque tendría una fuerte relación con la protagonista del arco, Bermud. Es ahí donde yo quería llegar y creo que muy poca gente es consciente de ello, del hecho en que Renya Karasuma se presentó como personaje en el arco de Bermud, porque tendría una relación importante con ella. Más adelante, cuando se confirmase que el jefe de la organización le daríamos el nombre de Renya Karasuma, también le daríamos más importancia, pero aún así, ya de saber que él es el jefe, creo que la gente no es lo suficientemente consciente de que Gosho nos quiso advertir desde el primer momento que sería una persona importante y que jugaría un papel importante dentro de la vida de Bermud. Además, mirad lo poco alerta que el fandom estuvo a la hora de teorizar sobre Renya Karasuma antes de ser confirmado como jefe de la organización, que en ninguna de las teorías se tomaba como premisa el mismo hecho de que Renya fue presentado en el arco de Bermud expresamente, para indicar que Renya Karasuma tenía como favorita a Bermud. Curiosidad número 2. La primera aparición de Saguru Hakuba. El caso de la mansión del crepúsculo sería el contexto responsable de hacer canon al detective del cosplay y a su sirvienta Kashiko en el universo de Detective Conan. Hakuba tendría su primera aparición en el file 299 y no volvería a aparecer hasta el file 562 en Detective Conan, es decir, hasta el 5 de abril de 2006. Estos serían los dos únicos casos donde Saguru Hakuba realiza acto de presencia en Detective Conan, sumándose al reciente caso que fue publicado en noviembre de 2023, realizando su tercera aparición en el manga. Ya sabéis que tenéis la review de este caso en el canal por si queréis ir a verla, y por lo visto Gosho quiso que el debut de Hakuba en la obra fuese honorífico, y lo hizo haciéndolo debutar en un caso tan importante como es el de la mansión del crepúsculo. Curiosidad número 3. No se explica cómo Kaito Kid se enteró del caso de la mansión del crepúsculo. Todos conocemos el papel que tiene Kaito Kid en este caso. Kid en este caso se disfraza de Kogoro y el verdadero detective Mouri se queda en una gasolinera que pillaba de camino hacia la mansión. Aquí hago un inciso para comentar que esto nos da a entender que Kaito Kid sabe conducir con 17 años. Me parece bastante increíble este dato y si es que Gosho no lo quiere así, no se habrá dado cuenta y lo habrá hecho inconscientemente, la verdad. Pero sí, esto indirectamente confirmaría que Kaito Kid sabe conducir. Volviendo con el papel de Kid en este caso, Kaito se disfrazaría de Kogoro y durante todo el caso sería él suplantando la identidad de Mouri, pero Kaito Kuroba en principio no recibió ninguna invitación para ser invitado a la reunión de los detectives. Y esta reunión se mantuvo en secreto y el remitente era anónimo como tal. Es obvio que Kaito fue allí para ver qué sucedería, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo se enteró? Mi hipótesis presenta la siguiente especulación.
Al estar Hakuba presente en el caso y ser invitado, probablemente Kaito se enteraría de ello en clases y por dos posibles siguientes razones, Kaito se vería motivado para acceder hasta allí. La primera razón de ellas es que al ver en la invitación de Hakuba que se trataría en la mansión del crepúsculo de Renya Karasuma, Kaito sabría de las riquezas de Karasuma y vería una gran oportunidad sobre qué reto se presentaría y por si había la posibilidad de robar algo de gran valor. La segunda razón, el remitente de la invitación era anónimo, pero estaba firmado bajo la siguiente frase: el espejismo de un niño abandonado por los dioses. El significado oculto de esta frase estaba haciendo referencia a Kaito Kid, y era la frase firmada por la detective Senma y el señor Ogami para estafar a los detectives del caso, culpando a Kid como responsable de que los había invitado. Entonces lo que llegó a pensar es que Kaito se dio cuenta que alguien se estaba haciendo pasar por él y se vio obligado a sumergirse en este caso. Luego sabría que Kogoro estaría presente en el caso y al ser la persona que mejor conocía junto a Hakuba en el caso, decidió disfrazarse de él como pudo en vez del resto de detectives que no conocía tan bien como para poder actuar como ellos. Por tanto, en mi opinión, esto es un fallo narrativo en el caso de la mansión del crepúsculo, y tampoco quiero culpar a Gosho de esto porque más adelante veremos cómo este caso le resultó al autor uno de los más complicados de escribir y dibujar. Así que es completamente normal que a Gosho se le fuera este detalle y no es por la avaricia de que en este caso se presenten numerosos elementos. Curiosidad número 4. Se desconoce cómo Hakuba supo de la tragedia de hace 40 años. Cuando aparece Hakuba por primera vez, el detective del cosplay dice las siguientes palabras: aunque creo que ha valido la pena volver a mi país, estoy en la misma escena de una tragedia no desvelada durante largos años, de la cual solo he oído rumores. He podido remontarme a 40 años atrás en el tiempo. En la invitación no se mencionaba nada sobre la tragedia de hace 40 años y que se iba a comentar. Entonces, ¿cómo Hakuba supo de esta tragedia de hace 40 años? ¿Se lo comentó alguien? ¿Quién se lo podría haber comentado? Bueno, antes de daros mi hipótesis, también quiero comentar que en este caso se comentan dos versiones sobre la tragedia de hace 40 años. La primera de ellas es la historia que se inventaron la detective Senma y el señor Ogami sobre los dos viajeros que dieron de fumar marihuana a los asistentes de la subasta, que se estaba celebrando en honor a Renya Karasuma. La segunda es la verdadera tragedia donde Karasuma asesinó a todos los arqueólogos que contrató para encontrar el tesoro que había en su mansión. Ahora bien, Hakuba declara que escuchó rumores sobre la tragedia y desconocemos qué versión escuchó él, aunque teóricamente la primera versión no la debería haber escuchado porque, como acabo de decir, es una historia inventada por la detective Senma y el señor Ogami. Entonces, esto nos conlleva a pensar que quizás la versión que escuchó él era la segunda, la de los arqueólogos, la que de verdad sucedió. Pero ahora diréis, ¿si la que escuchó era la segunda? ¿Por qué Hakuba no señaló que la historia narrada durante la cena era una mentira? Pues porque, como bien él dice, él solo escuchó rumores. Entonces, no sabía si eran verdad o mentira. Entonces, al escuchar lo que se narraba en la cena, creyó que era la verdadera versión de la historia. Dicho esto, estamos apuntando entonces a que lo que escuchó Hakuba antes de llegar a la mansión del crepúsculo es la segunda posibilidad, la historia de los arqueólogos. Pero, ¿realmente existe una tercera posibilidad? Y vamos a comentarla, y podría ser lo que escuchó Hakuba. Básicamente, la tercera posibilidad es la de que en realidad sí que existió una subasta de objetos valiosos de Renya Karasuma, pero no sucedió la historia de los dos viajeros ni lo del tema de la marihuana. Pero sí que circularon rumores de que ocurrieron asesinatos en otras medidas y circunstancias. De ahí la leyenda y los rumores. Entonces, la detective Senma y el señor Ogami tomaron parte de esos acontecimientos que sí de verdad pasaron y los tergiversaron con la ayuda del acertijo de la mansión y las manchas de sangre que había por toda la mansión procedentes de los asesinatos de los arqueólogos. Entonces le pudieron colar la historia inventada por ellos a Hakuba y al resto de detectives, en caso de que estos también escucharon los mismos rumores que Hakuba y si hubiera sido esta la tercera posibilidad lo que hubieran escuchado, como digo. Ahora bien,
Una vez explicado esto, ya podemos especular sobre quién podría haberle dado los detalles a Hakuba sobre los rumores de la mansión del crepúsculo, ya sea la segunda posibilidad o la tercera posibilidad que acabamos de comentar. Ya sabéis que actualmente hay una teoría que está en espera de ser confirmada o descartada, que se basa en que el viejo del halcón sea el abuelo de Hakuba, simplemente por el hecho de que ambos tienen un halcón y Hakuba ha regresado al manga después de 17 años. Es mucha coincidencia. Al mismo tiempo, la teoría indica que este señor también sea el abuelo de Momiji, y lo que hay confirmado respecto al abuelo de Momiji es que fue el primer ministro de Japón en el pasado, es decir, una persona con un poder muy grande a nivel político en el país. Entonces, si el viejo del halcón es el abuelo de Momiji y fuera el abuelo de Hakuba, esto implica que el detective del cosplay podría tener un abuelo que fue muy poderoso a nivel político en el pasado como primer ministro, y podría haber conocido a Renya Karasuma. Exacto, lo que digo, que el viejo del halcón podría haber conocido con una alta probabilidad a Renya Karasuma. Os he resumido un poquito la teoría, pero si queréis saber más detalles sobre la teoría del viejo del halcón, la tenéis en el siguiente vídeo que aparece en pantalla y también os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y es más, si queréis algo más alucinante y para que me creáis aún más de que esa probabilidad tan alta de que el viejo del halcón haya conocido a Renya Karasuma en el pasado, Aristóteles afirmó que el cuervo es el enemigo del milano. El milano básicamente es un ave muy parecida al halcón, donde principalmente se diferencia en la cola. Así que os dejo esto por aquí. Tomando conclusiones, se podría especular que el viejo del halcón fuera el responsable que le ha hablado a Hakuba sobre Renya Karasuma y la mansión del crepúsculo en caso de que sea su abuelo. Curiosidad número 5. Se desconoce quién creó el acertijo del mecanismo de la mansión. La noche en la que los dos viajeros alzan su mirada al cielo, el demonio desciende sobre el castillo y el rey huye con un tesoro en las manos. La reina llena un cáliz de lágrimas rogando compasión y el soldado tiñe su espada con su propia sangre. Ese era el acertijo que tenía Renya Karasuma y a través de él podía activar el mecanismo de la mansión para que la fachada de ella se desplomara y se pudiera exponer su baño en oro frente al sol. Estas indicaciones fueron cedidas a Karasuma por parte de su madre, y el magnate quería descifrar el significado antes de morir. En el caso se desconoce quién creó exactamente el acertijo, y no sé si algún día lo sabremos, pero quizás podríamos ir un poco más allá. Vamos a barajar tres posibilidades. La primera persona de la que quiero hablar es la misma madre de Karasuma, o un familiar suyo. Desconocemos cómo era, ya que lo único que sabemos de ella es que fue la que tenía en sus manos la mansión antes de darle la herencia a su hijo. Pero si la mansión estaba en sus manos antes de Renya, podría ser que ella fuera la responsable de ser testigo de su construcción, y eso conllevaría a que muy posiblemente sepa cómo se creó el mecanismo para que en un futuro fuera activado a través de un acertijo, y es por ello que fue creado. La segunda persona de la que quiero hablar es Kurisuke Agasa, el tío del profesor Agasa, a quien le gustaban los mecanismos y los puzzles, pero Kurisuke lo podemos descartar totalmente, ya que hablé de esto expresamente en mi vídeo sobre 10 personajes misteriosos en Detective Conan. En ese vídeo explico por temas de edad entre la de Kurisuke y la de Karasuma que esto no podría ser posible. Si queréis saber de la explicación, os invito a ver el vídeo que lo dejaré en la descripción y en pantalla. Y la última persona de la que hablaré es Shamizu Kichiemon, un personaje del que se conoce muy poco, y de lo poco que se conoce es que le gustaba crear mecanismos y trabajó con ellos durante la época del Bakumatsu. Este sería concretamente el detalle importante para intentar teorizar respecto a la situación. La época del Bakumatsu transcurre en los últimos años del periodo Edo, desde 1853 hasta 1867. Por otra parte, se especula que el periodo Edo fuera el periodo donde Renya Karasuma habría nacido. Tomando en cuenta la primera y segunda premisa, podemos concluir en un contexto hipotético que Shamizu Kichiemon sería mucho más mayor que Renya Karasuma y habría estado construyendo mecanismos cuando Karasuma nació. Sin embargo, el problema de todo esto es que nos impide no bajar la guardia de forma teórica respecto a Kichiemon como el posible responsable de crear el mecanismo.
es que desconocemos en qué momento se construyó la mansión y si en el momento de ser construida Kichiemon tenía la edad suficiente como para pensar que fuera capaz de construir el acertijo. Entonces no sirve de nada teorizar sin tener estos detalles tan sólidos. No sabemos la edad de Kichiemon ni cuántos lleva la mansión construida para poder compaginarlo con la edad de Kichiemon. Por tanto, lo dejamos también en el tintero y la opción más válida dentro de esto nos quedamos con que la madre de Karasuma, al haber residido allí durante años antes de darle la herencia a su hijo, ella sabía lo que ocultaba la mansión y sabía cómo activar el mecanismo. Entonces, podría ella ser la responsable de crear un acertijo y darle indicaciones a su hijo para que lo activara. Creo que es la opción más válida y con sentido hasta el momento. Curiosidad número 6. Los tonos de la ropa de Conan en la mansión del crepúsculo. Todos recordamos que a la hora de disfrutar este episodio en el anime vemos a Conan con su vestimenta habitual. Conan con su traje azul y su pajarita roja. Sin embargo, el manga nos podría indicar que realmente esto no fue así, y el hecho de que Conan aparezca con su indumentaria habitual habría sido un cambio de animación. Si nos fijamos bien en los paneles del manga de este caso, vemos que la pajarita de Conan es blanca y la camisa es negra. De manera habitual, en el anime, cuando Conan va vestido con el traje azul y la pajarita roja, la pajarita y camisa de Conan vienen representados en el manga por los colores negro y blanco respectivamente, y en este caso ha sido a la inversa. Esta no sería la primera vez que ocurre esto, y cuando pasa a la hora de ser animado el caso, Conan tendría un traje distinto y no el de toda la vida. Pues viendo esto, en la versión del anime de este episodio, Conan debería haber llevado puesto otro traje de color, y no el azul y rojo de siempre. Esto sería un pequeño cambio que le habría hecho TMS en el episodio. Curiosidad número 7. El declive de la familia Karasuma. Este dato realmente lo he ido mencionando en muchas de las teorías que he ido trayendo al canal, pero es necesario hacer mencionarlo en este vídeo porque durante la lectura del caso pasa muy desapercibido, y es algo muy importante. Se trata que en el file 302, la detective Senma confirma que hace 20 años respecto a la cronología actual de Detective Conan, la familia Karasuma estaba en pleno declive, y la mansión había pasado a manos ajenas. Sería interesante pensar a qué manos ajenas pasaron, y si fue monitorizada realmente por miembros de la organización, o incluso por el mismo Room a órdenes del jefe. ¿Quién sabe? Aunque realmente hasta este punto no creo que llegue mucho más lejos, y supongo que esas manos ajenas fueron a base de alquiler. Pero lo que realmente importa aquí y a tener en cuenta es que desde hace 20 años ya apenas había miembros de la familia Karasuma, y esto sería muy importante de cara al arco final del jefe, cuando pensemos en la familia Karasuma. ¿Qué fue de ella y si realmente hay algunos miembros ocultos en la sociedad, pero se han llegado a cambiar de nombre o de identidad porque no quieren que se la asocien a tal familia? Por tanto, espero que con esto tengáis más en cuenta que hace 20 años atrás la familia Karasuma estaba extinguiéndose prácticamente. ¡Ojo! Senma no expresó como tal la desaparición al completo, indicó que estaba en declive. No es lo mismo desaparecer que estar en decadencia. Así que no se descarta lo que hemos comentado antes, que sigan existiendo miembros de la familia Karasuma ocultos en la sociedad actual. ¿Qué pensáis vosotros? Curiosidad número 8. La verdadera localización de la mansión del crepúsculo. Bien, esto es bastante importante porque hay que aclararlo bastante. En el manga no se comenta directamente la localización exacta de la mansión del crepúsculo, pero se deduce por observaciones que la mansión del crepúsculo estaría en un área rural cercana a la presa de Okuno. Esta presa estaría entre las prefecturas de Ito y de Shizuoka, más de Ito que de Shizuoka, y ojo porque en internet el dato sobre la localización de la mansión del crepúsculo está escrito de forma errónea e incluso condujo a hacer teorías locas. El error que hay es que se establece a la mansión del crepúsculo en la prefectura de Nagano en las montañas de Matsumoto. Y bueno, realmente esto no es así. Y me encargué de mirar el mapa de Japón y localizar la presa de Okuno. Y como podéis observar, realmente la prefectura de Nagano le queda bastante lejos y predominan más las prefecturas de Ito y Shizuoka.
Las teorías locas que se fueron creando a raíz de este error es sobre indicar al superintendente Matsumoto como jefe de la organización por el mero hecho de que la mansión estaría ubicada en las montañas llamadas también Matsumoto, y entre otros detalles sobre su apellido. Sin embargo, a pesar de este error, Matsumoto está descartado como identidad de Renya Karasuma por Gosho en el año 2018 en el Super Digest Book Black Plus. Recapitulando, la mansión del crepúsculo está ubicada en una zona cercana a la presa Dokuno, la cual se encuentra entre las prefecturas de Ito y Shizuoka. No quiero señalar a ningún detective que fue transferido de Saitama a Shizuoka y que encima apareció en los primeros capítulos de la obra y no conocemos nada de su estancia como detective en Saitama. Como si hubiera sido una mentira lo de Saitama y que este personaje no está descartado como jefe y podría ser la verdadera identidad de Renya Karasuma. Sangoyo Komizo. Perdonad, olvidad esto, todo esto, de verdad, yo no he dicho nada. Sangoyo Komizo es el jefe. Curiosidad número 9. La impresión del acertijo. El acertijo del mecanismo de la mansión del crepúsculo fue descubierto por la detective Senma a través de una de las cartas de su padre cuando trabajaba para Karasuma. El acertijo fue escrito con una aguja pinchando el papel, ya que el padre no disponía de más medios para escribirlo. Y si lo hacía a través de la tinta, me imagino que no podría, ya que las cartas eran revisadas por Karasuma para evitar que se comunicara lo que verdaderamente estaba sucediendo en la mansión del crepúsculo. Cuando Conan Kogoro y el detective Mogi encuentran el acertijo en una habitación, el detective Mogi declara que el acertijo fue escrito en una hoja con carbón mucho antes de que se inventaran las imprentas. La imprenta fue creada en 1440. A ver, no tiene prácticamente sentido de primeras de decir que el acertijo fue creado previamente a 1440, y que si Karasuma nació en el periodo Edo, que es en el siglo XVII, en 1800 y pico, y la mansión era de su madre, es imposible que la mansión tenga 400 años. Las dos únicas explicaciones respecto al hecho de que el acertijo fue escrito a mano con carbón son dos. La primera de ellas es que la detective Senma y el señor Ogami hicieran una copia del acertijo en papel del padre de Senma y lo escribieran con carbón para que todo el mundo pensara eso. La segunda razón, la segunda interpretación, es que ese acertijo haya pertenecido a otro mecanismo que fue creado previo a 1440 y cuando se creó la mansión del crepúsculo fuese empleado también para activar el mecanismo de la mansión. Entonces, ese pergamino realmente fue escrito con carbón hace más de 400 años debido a que perteneció a otro mecanismo. No obstante, queda la tercera opción. Si no lo escribieron Senma y Ogami, y tampoco es correcta la opción de que el pergamino se creó hace 400 años por otro mecanismo, queda la posibilidad de que lo escribiera el creador del acertijo o la madre de Renya Karasuma. Pero diréis, eso sigue siendo imposible. ¿Por qué lo escribiría unos aristócratas tan ricos con carbón y no con tinta? Pues es posible. Hay que pensar que la primera pluma estilográfica fue inventada en 1826. Antes hemos dicho que Renya Karasuma habría nacido a finales del período Edo, es decir, en el siglo XIX, y como muy tarde en el último año del periodo, 1868. Como la mansión era de la madre de Karasuma, dentro de lo posible podemos tomar como hipótesis que la mansión fue construida previamente a 1826, cuando no existía aún la pluma para escribir. La diferencia de años es válida, dentro de lo común, en estas condiciones, y es por ello que el responsable de escribirlo se habría visto obligado a escribir el acertijo con carbón, ya que no existía la pluma estilográfica. Y sí, antes de que me venga el guay con un doctorado en historia a decirme que antes de 1826 se empleaban otros métodos para escribir con tinta, lo sé, pero vamos a aferrarnos a lo más probable y común y sólido, por favor. Pues bueno, tenéis esas tres opciones para explicar la impresión de ese acertijo.
Decidme en los comentarios qué explicación os gusta más, si la 1, la 2 o la 3. Curiosidad número 10. El tributo a 10 negritos. El caso de la mansión del crepúsculo estaría basado en una de las novelas más populares de misterio de todos los tiempos, 10 negritos, escrita por Agatha Christie. La historia gira en torno a 10 desconocidos que son invitados a una isla remota bajo diversos pretextos. Una vez allí descubren que están siendo acusados de crímenes pasados y que serán castigados por ellos. 10 personas, que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, son invitadas a la Isla del Negro por el misterioso señor y señora Owen. Cada invitado recibe una invitación personalizada que les promete unas vacaciones o una oportunidad laboral. En la primera noche, mientras cenan, una grabación se reproduce acusándolos a cada uno de ellos de un asesinato que han cometido en el pasado y que la justicia no ha castigado. Poco después, uno de los invitados muere envenenado. La trama se complica cuando descubren que no hay manera de escapar de la isla y que el asesino debe ser uno de ellos. A partir de este punto, los personajes empiezan a morir uno por uno, siguiendo una vieja rima infantil que está colgada en cada una de sus habitaciones y que describe cómo mueren 10 negritos. Cada muerte se ajusta de manera macabra a un verso de la rima. La tensión y la paranoia crecen, ya que los supervivientes desconfían unos de otros y se dan cuenta de que el asesino debe estar entre ellos. A medida que avanza la historia, los personajes intentan averiguar quién es el asesino, pero sus esfuerzos son en vano. Finalmente, todos mueren, y el misterio queda aparentemente sin resolver hasta que se descubre una carta del asesino en una botella flotando en el mar, donde confiesa su identidad y los motivos detrás de los asesinatos. Como podéis observar, la novela de 10 negritos se le puede asemejar mucho a lo que ocurre en el caso de la mansión del crepúsculo. Un número de detectives son invitados. La primera víctima es asesinada por envenenamiento. No tienen escapatoria para salir de la mansión como los personajes de la isla y todos terminan siendo asesinados, aunque obviamente esto era un plan para destapar a la detective Senma como culpable, y obviamente porque es detective Conan y no podías matar a personas como Kogoro Conan. Pero limitándonos al truco que planearon para exponer a Senma sería un guiño también para lo que ocurrió en 10 negritos. Curiosidad número 11. La película que inspiró a la mansión del crepúsculo. A partir de la gran semejanza que podemos encontrar en la novela de 10 negritos, en diciembre de 2023, Gosho Aoyama fue entrevistado junto a Keigo Higashino, otro gran escritor japonés, y declaró lo siguiente: es una película de hace mucho tiempo. Crimen por muerte. Es una historia sobre una reunión de varios detectives en una mansión de un multimillonario y es muy interesante ver cuántos detectives aparecen, como Peter Falk. Me encantaría escribir una historia como esa en Conan, pero es muy difícil de hacerlo. Lo intenté con el caso de la mansión del crepúsculo, que se me hizo muy difícil. Por lo visto, Gosho Aoyama afirmó que le gusta bastante esa película llamada Crimen por muerte, la cual le he echado un vistazo y toma mucha esencia de lo que es el caso de la mansión del crepúsculo. Pero si me preguntáis si hay algo raro para teorizar o lo que sea, yo os voy diciendo que tiene de pinta mucho más comedia, porque la película tira mucho del género de comedia, para combinarlo con el género de misterio. De todos modos, si alguien se anima a verla y a identificar algún detalle interesante, tiene todo mi apoyo. Por otra parte, como os dije antes cuando estaba hablando del vacío narrativo de cómo Kaito Kid llegó a la mansión, os dije que a Gosho le resultó un caso difícil de escribir, y mirad cómo 24 años más tarde lo sigue recordando como un caso difícil de escribir, y esto es lo que os quería comentar previamente. Curiosidad número 12. Los cuadros de la mansión del crepúsculo. En el episodio de la mansión del crepúsculo contamos con numerosos cuadros que podemos ver en varias habitaciones y que fueron referenciados en otras ocasiones a lo largo de la historia de Detective Conan. Los dos primeros cuadros referenciados son cuadros donde se muestran árboles de flor de cerezo y los podemos encontrar en el episodio 52, en la película 2, en los episodios 102 y 103. El siguiente cuadro se trata de unos árboles y lo podemos ver en las películas 2 y 3. Otro cuadro más referenciado es el de una playa que aparece también en los episodios 102, 103 y en el episodio 5 de las historias cortas de Gosho Aoyama. Otra variante del cuadro de la playa es con una mujer, y esta aparece en la película 2 y en el episodio 5 de las historias cortas de Gosho Aoyama.
El último cuadro sería el de un castillo, el cual viene referenciado en la película 2. Curiosidad número 13. El cuadro del rey Salomón. Volvemos con los cuadros, pero este es especial. Si nos vamos al comedor de la mansión del crepúsculo, podemos encontrar el cuadro de la reina de Saba y el rey Salomón, pero de forma invertida. Esta referencia sería un paralelismo para comparar al rey Salomón con Renia Karasuma a través del atardecer. En un atardecer, el sol brilla, pero poco a poco se va ocultando y brilla cada vez menos hasta el punto de no haber luz. El rey Salomón se le atribuye como un atardecer, donde en un principio fue un gran sabio, pero poco a poco se convirtió en un rey corrupto. A raíz de esto, podría ser una referencia a cómo era Renia Karasuma en el pasado. Una persona con mucha luz que poco a poco se fue apagando hasta convertirse en el mismísimo demonio. Curiosidad número 14. El Ku Klux Klan. En este episodio se hace referencia al Ku Klux Klan y es cuando todos los invitados asisten al comedor para la cena. El muñeco que aparece como anfitrión tiene una capucha de penitente como los que solían llevar los miembros del Ku Klux Klan, un grupo de odio terrorista, supremacista, blanco estadounidense de extrema derecha, conocido por promover por medio de actos violentos el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Como curiosidad, dentro de una curiosidad, el Ku Klux Klan también fue referenciado en el relato de la aventura de las 5 semillas de naranja, perteneciente a las aventuras de Sherlock Holmes. Y además este relato también se ha ido referenciando en Detective Conan. Curiosidad número 15. La digitalización de la Mansión del Crepúsculo. El episodio de la Mansión del Crepúsculo sería el segundo episodio en toda la serie en ser animado a través de ordenador. El primer episodio sería el episodio 96, El gran detective acorralado. Curiosidad número 16. La última cena. La escena donde todos los invitados acuden al comedor para escuchar por qué han sido reunidos sería una referencia a la última cena, la cual es la comida final que en los relatos evangélicos Jesucristo compartió con sus apóstoles en Jerusalén antes de ser crucificado. Al final del caso, la detective Senma declara que Ogami tenía pensado matar a todos los detectives y huir con el tesoro una vez que se descubriera. Ogami era considerado el detective chef y quiso apodar esta cena, la reunión de detectives, como la última cena de sus vidas. Las cosas terminaron de una forma distinta y el único que tomó su última cena fue realmente el detective chef, el señor Ogami. Curiosidad número 17. Los modelos de los coches de los personajes. Los protagonistas de este caso tendrían un modelo de coche específico y serían vehículos que existen en la vida real. Vamos a verlos. Aki Ishihara, la sirvienta contratada por el señor Ogami. Un Mercedes-Benz E-Clase plateado con matrícula Shinjuku 300 MI 3320. El detective Mogi tendría un Alfa Romeo GT 1300 Junior azul de tercera serie de 1971. La matrícula del coche sería Shinjuku 33 TO 5730. La detective Soda tendría un Ferrari F40 rojo de 1988 con la matrícula de Shinjuku 33 SA 8463. La detective Senma un Fiat Nuova 500 blanco con la matrícula de Shinjuku 56 Shi 219. El señor Ogami un Toyota Fun Cargo XP20 amarillo de 1999 y un Porsche 911 Carrera rojo de 1998 con la matrícula de Shinjuku 33 MI 8814. La sirvienta de Hakuba tendría un Bandem Plus Princess 1100 MKI verde de 1964. Y por último también existe la referencia a otro coche más, que es un Mitsubishi Fuso Center de 1999. Para aquellos que no sepáis qué es eso de Shinjuku, que he ido repitiendo cada vez que he citado una matrícula, es que es un barrio de Tokio, así que viene asociado a cada una de las matrículas de los coches. Curiosidad número 18. La referencia de TMS. En el episodio podemos ver que hay una referencia que expresa TMS Rent a Car, es decir, TMS alquila un coche, pero realmente eso sería un guiño a Toyota Rent a Car, que es el eslogan de Toyota en Japón. Curiosidad número 19. Cada detective representa a un detective literario diferente. Cada detective invitado a la Mansión del Crepúsculo estaría inspirado en un detective literario distinto.
La detective Senma haría referencia a Miss Marple, personaje creado por Agatha Christie. El señor Ogami haría referencia a Nero Wolfe, personaje creado por Rex Stout. El detective Moggy reencarna a Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler. La detective Soda haría referencia al Dr. Tomodike, creado por Austin Freeman. Sin embargo, el personaje es un hombre y no una mujer, pero el Dr. Tomodike mantendría las mismas características que la detective Soda a la hora de exponer sus conocimientos sobre ciencias forenses. Hakuba haría referencia a nuestro queridísimo Sherlock Holmes de Conan Doyle. Y por último, Kogoro Mouri estaría inspirado en Hércules Poirot, el ojo derecho de Agatha Christie. Vamos con la última curiosidad. Curiosidad número 20. Los 7 detectives. Y sí, para terminar tenemos una referencia más al misterioso número 7 en Detective Conan. En un caso tan importante como lo era este, no podía faltar y estuvo aquí presente. En el último vídeo del canal explicamos la importancia del número 7 en Detective Conan y en este vídeo lo vamos a volver a explicar por qué es tan importante y significativo el número 7 en Detective Conan. El número 7 de Detective Conan aparece como una señal de alerta en muchos episodios y sirve para alarmarnos de que está sucediendo algo importante, donde en la mayoría de los casos tiene relación con algo oculto de lo que está sucediendo. Es como un intermitente para que nos paremos y pensemos qué hay oculto en el caso donde aparece. Aquí, el número 7 aparece a través del número de detectives reunidos en la mansión: Kogoro Mouri, Saguru Hakuba, la detective Senma, el detective Ogami, el detective Moggy, la detective Soda y el séptimo detective, Conan Edogawa, que a la hora de resolver el caso es como se autoproclama él mismo, el séptimo detective. Suena hasta bien como título para una novela de misterio, la verdad. Esto sería una alerta para que nos diéramos cuenta qué estaba pasando a nuestro alrededor, en este caso, y era para que no bajáramos la guardia con el protagonista de este episodio, que era Renya Karasuma. Y pasaron los años y así es como se llegó a confirmar que Renya Karasuma era el jefe de la organización de los Hombres de Negro. De esta manera queda demostrado que el número 7 es un intermitente para buscar pistas e interpretarlas en aquellos casos donde aparezca. De la misma forma que llegué a comentar previamente con el tema de la relación del Arco de Bermud y Renya Karasuma, cuando aún no estaba confirmado Renya Karasuma como jefe de la organización y se hacían teorías sobre él, esto no estaba mencionado como pista y era algo muy potencial, porque se podía pensar, hay 7 detectives. Podemos pensar que es un foreshadowing para pensar en la canción de las 7 crías de cuervo. Cuervo pues, significa Karasu en japonés. Y ahí se podía conectar con el nombre de Renya Karasuma. Y no sé cómo nadie en su día llegó a teorizar con estos puntos. Ojo que yo también me incluyo, Pero por lo que yo tengo recordado, nadie utilizaba estas pistas para teorizar y estaban muy claras. Y bueno, pues años más tarde nos damos cuenta de esto y mira cómo estaba todo hilado desde el primer momento. Desde hace casi 25 años. Y me parece impresionante. Pues bueno, hemos terminado por hoy con este vídeo de curiosidades. Quiero que me comentéis ahí abajo en la caja de comentarios cuántas de estas no sabíais. Os vuelvo a recordar que os estaré muy agradecido si dejáis un like y compartís el vídeo por redes sociales. Y si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis para que no os perdáis nada del mejor contenido de Detective Conan en español. No me queda nada más que decir, así que aquí se despide vuestro amigo y vecino, Serrin Formai.